Eh, bueno, de nuevo, para mí es una gran alegría que hoy tengamos a- al doctor Luis Calero de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, bueno, para presentarlo en unas pocas líneas, que son las que ustedes ya vieron en la convocatoria. Luis Calero es doctor por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid en estudios del mundo antiguo, con su tesis doctoral La voz y el canto en la Grecia antigua. Licenciado en Filología Clásica y licenciado en Música. Sus principales líneas de investigación se centran en la música y las artes escénicas en la antigua Grecia, las vías de transmisión musical y literaria entre los reinos asiáticos y la Grecia arcaica, y metodologías activas para la enseñanza del griego antiguo. Forma parte desde 2022 del proyecto Kiwis, Sacred Sounds, Sacred Spaces, para la reconstrucción informática de las sonoridades de espacios sagrados de la antigüedad y la Edad Media. Bueno, dicho esto, que por supuesto siempre resume demasiado lo que hace una persona, vuelvo a decir que es una alegría tenerte con nosotros y bueno, le cedo la palabra a Luis, que bueno, nos va a hablar de esta intersección entre música y drama. Muchísimas gracias, Sergio. Antes de compartir la pantalla, dejadme en primer lugar que que te dé primero la enhorabuena por esta estupendísima iniciativa desde la Universidad de Buenos Aires. Es para mí un placer, un enorme placer poder compartir este fragmento de una jornada de trabajo que se engarza con las de otros insignes colegas que han pasado y van a pasar por aquí. Y por supuesto, te tengo que dar las gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por estar presentes en esta mañana argentina, este mediodía en España. Voy a compartir la pantalla, lo primero. A ver, entiendo que ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Y la barra de arriba no les sale a ustedes, ¿verdad? No, no. Vale. Bueno. Bien, pues efectivamente voy a hablar de música en la antigua Grecia, pero desde una perspectiva, bueno, pues que llevo un tiempo trabajando en este aspecto. En principio me pareció novedoso y bueno, pues voy a ver si les gusta el planteamiento que quiero hacer entre lo que es el coro de los dramas y la vida militar en la antigua Grecia, fundamentalmente, por supuesto, ateniense. Por eso la orquesta de Ares, entenderán luego por qué llamo así a la charla, es de la falange de hoplitas al coro dramático. Les voy a plantear, bueno, pues un estudio generando paralelismos entre ambos contextos. En primer lugar, déjenme mostrarles, bueno, pues el planteamiento metodológico del que quiero partir. La etnomusicología, por supuesto, ya lo saben ustedes seguramente, es una rama de la ciencia que estudia las raíces antropológicas de la música, así como sus implicaciones en los distintos tipos de interpretación musical. Y hoy en día los avances científicos y tecnológicos han permitido que esta rama, bueno, pues multiplique sus aproximaciones al contexto musical en comparación con hace años. Una de estas aproximaciones es lo que llamamos la biomusicología, que es una ciencia relativamente joven que engloba tres especialidades en la investigación metodológica. En primer lugar, trata la musicología evolutiva, en que se estudian los posibles orígenes de la música y sus diversas evoluciones. También, interesante, la neuromusicología, que trata sobre la naturaleza y la evolución neuronal y cognitiva de los mecanismos involucrados en la producción musical y en su percepción. Y por último, la musicología comparada,
que trata de los diversos roles funcionales y usos de la música en las distintas culturas. Si yo les preguntara ahora mismo qué es la música, cómo podemos definir la música, tendríamos un problema, sin duda alguna, porque es muy fácil pensar en qué es la música, pero es muy difícil poner en palabras una definición que englobe todo aquello que la música significa. Así que ante esta dificultad, la etnomusicología prefiere centrarse en los contextos funcionales y en los roles de la música en las sociedades a la que sirve. Y a partir de aquí es donde les voy a mostrar, bueno, pues el planteamiento que quiero trabajar esta mañana con ustedes. La etnomusicología, a partir de esta aproximación, define la música como una actividad cultural organizada sin necesidad de entrar en su definición como forma de expresión cultural. De esa forma, mientras que el concepto de música puede variar, todas las culturas comparten canción y danza como sus expresiones más primitivas. Y por supuesto, tanto en nuestra cultura actual, pertenezcamos a la parte del planeta a la que pertenezcamos, como en la antigua Grecia, pues la música ha acompañado, acompaña y acompañará a todos nosotros en la vida privada. Aquí, por ejemplo, tiene una escena en la que se ve a una esclava tocando un doble auló con unos comensales en un simposio. eh, una escena que, bueno, ya les digo, es un contexto privado. Y también encontramos, por supuesto, en cualquier expresión pública. Aquí, por ejemplo, tienen el vaso de los recolectores de, fíjense, del 15 antes de nuestra era, nada más y nada menos. Y bueno, hay un pequeño fragmento de Homero en que hay una escena muy similar. Dice, en medio de ellos un muchacho con una aguda forminge, una encantadora canción tañía, que acompañaba un bello lino con voz delicada. La canción del lino ya saben que tiene que ver tanto con la muerte y resurrección de un héroe arcaico, Lino, como con las cosechas, los ciclos naturales de las cosechas, a pesar de que el texto de Homero dice que el joven lleva una forminge, aquí lo vemos con un sistro, bueno, pues cantando y acompañando a los recolectores. También conocerán el famosísimo sarcófago, perdón, de Haya Tríada, cretense. Aquí vemos, bueno, pues a un tañedor de forminge, de estas forminges maravillosas con cuello de cisne, que está, bueno, pues poniendo música a un sacrificio. Por el otro lateral del mismo sarcófago vemos a una víctima ya preparada sobre el altar antes de ser sacrificada, mientras otro tañedor de un aulo élimo, de los que se llaman Auloi Elimoi, que son estos que tienen ese cuerno de cabra, de vaca, perdón, en uno de los extremos para generar, bueno, pues algún tipo de sonido, de volumen distinto del habitual. Más escenas de sacrificio, de vida pública, pues esta famosísima tabla de pizza, que seguro que conocen ustedes, con escritura corintia, dado que hay filólogos también entre nosotros, o por supuesto este famoso, esta famosa escena de treno funerario, de lamento por la muerte de una persona. Abajo ven un catafalco con una mujer tumbada y en el canto 24 de la Ilíada, sin embargo, bueno, pues es por supuesto por la muerte de un hombre. Dice, así habló, dice el texto, y se pararon y dejaron paso al carromato después de introducirlo en las ilustres moradas. Estamos hablando de Héctor, por supuesto. Luego lo depositaron en perforados lechos y sentaron al lado a Aedos, que son los cantantes profesionales del mundo homérico, para que entonaran cantos fúnebres. Los ven en la imagen sentados debajo de la mujer, en este caso muerta. Dice, estos, los aedos, el lastimero canto fúnebre entonaban, y las mujeres respondían. Ven a dos mujeres también estableciendo el canto antifonal con ellos, arrodilladas, y sendos coros, un coro a cada lado del catafalco. En fin, las escenas se multiplican en la vida pública y en la vida privada, pero por supuesto la música es parte de la religión, es
es un nexo indispensable entre el rito y la religión. Por supuesto, estoy seguro que también lo saben ustedes, Orfeo, que representa el poder de la voz cantada, conocen el mito, es capaz de, de- de, mm, de hechizar a los animales con su canto e incluso de llegar hasta el Hades y recuperar a su mujer, aunque luego, bueno, ya saben que la vuelve a perder. O, por ejemplo, en las relaciones de la música y todo el ámbito dionisíaco, tenemos que hablar de la música sin voz necesariamente. De ahí que en el ámbito dionisíaco prolifere la danza, la percusión, ese tipo de música. En fin, todo esto que les acabo de presentar genera, por supuesto, en la vida de los griegos antiguos una gran proliferación de festivales en torno a los santuarios principales, de manera que la música forma parte de ese culto a los dioses y, por supuesto, recuadrados en el centro, ven los cuatro festivales más importantes de la antigüedad, el de Delfos, el de Corinto, el Istmo de Corinto, el de las Nemeas y el de Olimpia, las píticas, las ístmicas, las nemeas y las olímpicas, que es como habitualmente conocemos estos festivales. Aquí se rinde culto a través de la música a los dioses y, por supuesto, son centros que permiten explorar y generar concursos para mostrar el virtuosismo de los intérpretes. Aquí tienen esta maravillosa representación de un cantante a su derecha, acompañado de un auló, ambos subidos al bema, al ¿cómo diríamos?, a un podio, y a la izquierda a un citaredo o citarista, en este momento no está cantando, no sabemos muy bien, que por supuesto visten ropas muy ricas, en fin, eran festivales muy importantes. Entonces, habiendo contextualizado la importancia de la música así con unas pinceladas muy rápidas, permítanme ya centrarme un poco más en lo que es la música en el campo de batalla, la música empleada con fines militares. Y a partir de ahí ya derivaré, ya veremos cómo, hacia el drama, hacia la literatura. Em, Espero que esta aproximación, por cierto, les parezca interesante. Pueden rebatírmela completamente al final, ¿eh? Que eso que quede clarísimo. Está claro, y seguramente para todos ustedes, en fin, no les digo nada nuevo, sabemos por los textos que la música implica beneficios importantes para la moral de los soldados. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Y por supuesto, sirve de utilidad, es una herramienta útil para la unidad del ritmo de los soldados, sus movimientos coreografiados, vamos a decirlos así, por un estratega dentro del campo de batalla. En Homero no se menciona este hecho, o quizás sí, porque luego les voy a traer un ejemplo. Pero desde luego, aquí en el vaso que tenemos en la pantalla, en fin, está clarísimo cómo un auleta asiste a los hoplitas en el enfrentamiento. Los hoplitas son la infantería ligera de la antigua Grecia, cómo asiste en los movimientos y en el enfrentamiento. Este vaso es muy antiguo, del siglo VII, antes de nuestra era, y a partir del siglo V, incluso este tipo de estrategia músico-militar aparece atestiguada en los textos. Hay ejemplos de fuentes clásicas sobre este particular. Por ejemplo, les voy a traer muy pocas, hay muchísimas más, por supuesto. En Tucídides se nos describe a los espartanos que avanzan lentamente a la batalla siguiendo el ritmo de los auletas. No por una cuestión ritual, que también, sino fundamentalmente para no romper esa línea de batalla en su avance, cosa que tenemos que entender que era, por lo tanto, bastante habitual. Lo ven ustedes ahí, al son de la música de numerosos auletas, cuya presencia exigían sus leyes, dice, avanzaban en línea recta, siguiendo el ritmo, evitando que su formación se rompiera.
Esto mismo lo dicen muchos otros autores, Genofonte, Aristóteles, Plutarco, Polibio, etc. Les traigo también un ejemplo de Plutarco, del Licurgo de Plutarco, en que se nos explica, pues eso, que una vez que ya estaban formados los enemigos, el rey espartano hacía un sacrificio de una cabra y los auletas tocaban la melodía de Castor, el Castoreion, que dice el texto original, mientras se iniciaba la marcha cantando un peán. Imagínense ustedes el terror que debía de generar en los enemigos semejante espectáculo. También, por ejemplo, Plutarco nos dice en otro texto, en el tratado, bueno, en realidad es pseudo-Plutarco, porque esta parte de la Moralia, de los Moralia que conocemos como el tratado sobre música de Plutarco, que hay gente que dice que no es de él, etcétera. Pero bueno, lo importante es que dice que los cretenses también utilizaban liras en las expediciones militares, lo cual, bueno, pues nos puede plantear a lo mejor más dudas por el volumen que genera una lira frente a un aerófono. Y también Heródoto nos dice que un rey lidio, Argis, utilizaba siringas, que es la flauta de pan, péctides, un tipo de arpas, y aulos de diferentes tesituras, dice, de sonidos masculinos y femeninos. En fin, tenemos mucha información que habría que ordenar de alguna forma y estudiar más en profundidad, pero lo que está claro es que los instrumentos acompañaban a los soldados para mantenerlos en orden en la batalla, para darles órdenes y que pudiera haber movimientos coreografiados, vamos a decirlo así, y por supuesto para insuflar valor en su pecho y terror en el enemigo. Pero aparte de esto, muy poca información podemos conseguir en los textos. Así pues, ¿es posible saber cómo era el entrenamiento de los soldados y el uso de la música en su instrucción? Bueno, pues ahora es cuando ya les propongo lo que me llamó un día la atención y en lo que llevo trabajando desde hace un tiempo, que es analizar la estructura interna de la falange de los hoplitas, de estos soldados de infantería, en paralelo con la estructura de los coros dramáticos atenienses. De esa forma, vamos a analizar si se pueden establecer paralelismos entre la formación que los coros dramáticos parecen haber empleado durante el curso de una representación teatral y la estructura de la falange hoplita. Y vamos también a ver diferencias básicas entre los fines corales y militares dentro de esta educación efébica, al menos en Atenas, que es de donde, bueno, podemos siempre extraer más información por el elevado número de fuentes y de iconografía. De esta forma, podremos ver hasta qué punto esa estructura formal podía fomentar, de acuerdo con la calidad técnica de cada uno de los coreutas, los integrantes del coro, la distribución idónea para obtener de ellos la mejor resolución escénica posible, semejante, en cierto sentido, a la empleada por los hoplitas y la batalla. Y este es el momento en el que les traigo el que creo que es el único ejemplo que he podido encontrar en Homero, quizá haya más que se me hayan pasado, así que si recuerdan alguno, les agradeceré que luego me lo digan. Em, Néstor, en la conocida como la epipólesis, la revisión de las tropas, em, bueno, hay un momento que se rompe la tregua, porque Atenea se mete por medio y hay un personaje que lanza una flecha y hiere a otro, etcétera, a Menelao, vamos. Y entonces se rompe la tregua y vuelven a encenderse los ánimos de los unos contra los otros. Agamenón va a Néstor y Néstor organiza a sus soldados, organizándolos con la estrategia que considera más apta de acuerdo con su valentía en el combate. Y fíjense lo que dice, a los caballeros primero con sus caballos y coches colocó, a los infantes detrás plantó, numerosos y excelentes, barrera para ser de la guerra, y a los malos, importante, vayan guardando en la memoria estos datos, y a los malos al centro empujó, para que, aun no queriéndolo, cualquiera por necesidad guerreara. Claro, si están en el centro de la falange, se ven obligados a moverse con los demás. De esta forma, entendemos en Homero que los más valerosos, los más diestros, los más aptos como soldados, irían rodeando a los más
cobardes, menos diestros, etcétera, que estarían en el centro del batallón, como he dicho. Bien, pues esta estructura es exactamente igual a la que sabemos que se producía en los coros dramáticos. Este paralelismo ya entre actividad coral y valor militar se puede rastrear incluso fuera de Atenas en algún fragmento más arcaico. Lo tienen en este pequeñísimo fragmento que ven en la pantalla, perteneciente, bueno, pues a las gimnopedias espartanas. Estas gimnopedias terminaban con un desfile común que lideraban los éforos de Esparta, y en esos días se producían en Esparta todo tipo de competiciones, incluidos bailes y coros, por supuesto conservadores, queremos entender, dado el carácter espartano. Y dice precisamente lo que quiero mostrarles, este equilibrio que hay entre música y guerra. Sigue cara a cara, dice Alckmin, con el hierro, tocar bien la cítara. Hay un equilibrio perfecto entre lo militar y lo musical. Porque déjenme abrir un pequeño paréntesis. Siempre pensamos en Esparta como, como un centro fundamentalmente militar frente a Atenas, un centro fundamentalmente cultural. Y entiéndanse, por supuesto, que esto lo he dicho, lo digo con grandes reservas, porque, bueno, pues ya saben ustedes que no es así al 100%. Sin embargo, recordemos que Esparta, durante la época arcaica, aquella en la que Alcmán vive, es fundamentalmente, antes de que llegue esta militarización de la ciudad en fase clásica, es fundamentalmente una ciudad cultural, hasta el punto de que es la primera ciudad en la que sabemos que Terpandro, un autor del que podemos hablar en otra ocasión, generó el primer eh, conservatorio, la primera escuela de música, y conocemos incluso una segunda escuela en Esparta y los nombres de los maestros que impartían música allí. Así que Esparta en la fase arcaica es muy distinta a la Esparta de la guerra del Peloponeso. Y con esto cierro el paréntesis. Por ejemplo, Plutarco nos comenta en el Licurgo que las enseñanzas de cantos y música en Esparta se realizaba con un exceso de celo por mantener la pureza de su expresión primera y procurando trabajar sobre letras educativas que estimularan el espíritu de quienes las interpretaban. Bueno, pues les traigo este ejemplo también que proporciona él, que podríamos titular algo así como el canto de las tres edades. Aquí, Plutarco nos explica cómo tres pequeños coros, uno de ancianos, otro de jóvenes y otro de niños, cantaban este verso, cada uno de ellos, y entendemos que luego, bueno, pues habría una exhibición coreográfica sobre sus habilidades como bailarines y como soldados. Los ancianos, los jóvenes en la línea central y los niños en la última línea, que es ya una idea que también podemos rastrear en la Ilíada. Lo ven aquí cuando el tebano Esténelo habla con Agamenón y le dice en el canto cuarto, le dice que ellos son mucho mejores que sus propios padres. Ellos tienen a gala que mejoran en todas las habilidades que pueden tener con respecto a sus padres. Y esta idea de estos coros que muestran habilidades llega a Roma. Dioniso de Halicarnaso nos comenta en las antigüedades romanas, nos comenta de una procesión que tiene lugar en Roma y que va desde el Capitolio hasta el Circo Máximo a través del foro, mencionando además tres coros, uno de adultos, otro de jóvenes y otro de niños. Lo mismo que hemos visto en la Esparta antigua. Estamos ahora mismo más o menos en el siglo I antes de nuestra era todavía. Así que, bien, ya ven que es una práctica habitual. Incluso Platón, en época clásica, nos habla de lo mismo. Dice que en su plan educativo necesita que haya tres coros, uno de niños, otro de jóvenes, hasta los 30 años, además nos comenta, y un tercero de componentes de entre 30 y 60 años, dice, a los que añade un cuarto coro de miembros aún mayores que, imposibilitados, dice, ya para el canto, pues recitarán historias morales. Esto nos recuerda, y lo utilizo de nuevo para lo que les voy a explicar en un momento, que para Platón
la educación coral, el canto coral, es la forma más importante en que la música demuestra, dicen las leyes, sus beneficios en la educación de los ciudadanos y lo vincula ya directamente con la formación militar de los efebos, perdón, con su entrenamiento como coreutas. Luego ya ahí tenemos un nexo unión hacia lo que les quiero comentar. Estos efebos, como acólitos inmediatos de Dioniso, serían la parte más importante de la llegada simbólica del dios en las fiestas, ahí los tenemos, en ese pequeño coro que he preparado, de la llegada de la estatua del dios desde la academia, que es donde están ahora mismo situados, hasta la falda sur de la Acrópolis durante las Dionisias atenienses. Ahí los ven desplazándose hasta llegar al sur de la Acrópolis. Llevarían la estatua en una procesión con antorchas y en determinadas partes del camino, a través de la Vía Sagrada de las Panateneas, entrando por el cerámico en la ciudad, se detendrían en algunas zonas para cantar y bailar en honor al dios. Y se detendrían en coros circulares, de los que hablaré en un momentito. Y ya retengan también ese dato de los coros circulares. Em, Estos efebos necesitaban desarrollar unas técnicas y unas tácticas como coreutas que entendemos que serán similares a las de los hoplitas. Eh, Recuérdenlo, ahora les voy a hablar de la formación en falange del coro de la tragedia y de la comedia. Esta formación rectangular está reproduciendo, en cierto modo, una falange militar en miniatura. Em, También Jenofonte, por ejemplo, en los recuerdos de Sócrates, en los Memorabilia, considera que la práctica coral, al igual que Platón, contribuye a que los ciudadanos sean disciplinados en cualquier tipo de organización, incluyendo, por supuesto, la militar. Dice, y esto es importante, desarrollando esa educación a través de la concordia, es decir, como dice la palabra concordia, a través del trabajo con un corazón único, todos en la misma disposición de ánimo, y por supuesto a través del respeto a las leyes. Y asocia de nuevo, en los recuerdos de Sócrates, en este fragmento, en estos dos fragmentos, asocia lazos comunes entre los coros dramáticos y el ejército. ¿Por qué? Porque dice Jenofonte, en sus filas son necesarios el orden y la disciplina. Y además, los miembros del coro del ejército, de los hoplitas, comparten su deseo de victoria, unos en la batalla, otros en los festivales, y la necesidad de que esta victoria se produzca gracias a un líder del grupo, que dará las órdenes necesarias para conseguirla. Bueno, pues ya vamos a adentrarnos poquito a poco en el ámbito del teatro. Fíjense, en Aristófanes, en las aves, justo tras la párodo de los pájaros en escena, de la entrada de los pájaros, el corifeo, esta persona fundamental dentro del coro, organiza un ataque contra Evélpides y Pistetero. Y fíjense cómo lo dice. Dice, ¿dónde está el taxiarco? Que avance el ala derecha. Lo dice en el sentido de ala de ejército, igual que haríamos con un ejército de infantería. Y este ataque, además, finalizará cuando llame de nuevo a filas a sus soldados. Fíjense cómo lo dice abajo. Volved de nuevo a vuestro puesto en la formación. Bajad la cabeza y dejad en el suelo vuestro furor junto a la cólera, como hace el hoplita. Más claro, imposible. Al final, la bubilla conmina a los pájaros a regresar a sus casas a la espera de nuevas órdenes, tal y como hacen en la vida regular los hoplitas, utilizando el mismo término. Este mismo paralelismo entre la expresión de guerra y la de los escenarios la encontramos en otros fragmentos. Y aquí les traigo ya la famosa orquestra de Ares. La orquestra, ya saben que es la parte circular de un teatro. El tebano Epaminondas llamará a la llanura beocia la orquesta, vamos a decirlo en español, de la guerra. Lo ven arriba en la cita de Plutarco, de los Moralia de Plutarco.
lo cual parece de nuevo muy acorde con el texto de Aristófanes en la parte de la orquesta del teatro, que sería la llanura con respecto al escenario, es donde se produce la batalla entre los pájaros y los protagonistas de las aves. Y esta misma idea la repite Plutarco en el texto en la vida de Marcelo, subrayándola de nuevo con las dos citas que ven en la pantalla. Le llama de nuevo orquesta de Ares, y taller de guerra, llama a Éfeso. Sin embargo, me gustaría, a pesar de estos paralelismos que les presento, también establecer algunas diferencias entre lo que es el contexto dramático y el contexto militar. El contexto de Ares implica, como el dios guerrero, el dios de la guerra que es, implica en cierto modo el carácter de la tristeza de la guerra, la tristeza por la pérdida, la tristeza de la muerte, etcétera, frente al ámbito dionisíaco en que se establece más el placer y la alegría por el festival en honor al dios. Lo ven, por ejemplo, en la Ilíada, Allante ya cuando arenga a sus propias huestes, eh, cuando dice que tienen que entablar el combate contra las huestes de Héctor, contra los troyanos, dice que esta acción en batalla ciertamente, dice, a la danza no incita a ir, sino a luchar. No vamos a disfrutar con la coreografía, vamos a luchar para vencer. Y esta misma idea se repite también, por ejemplo, en Esquilo. A Ares se le llama generador de lágrimas, carente de coro y de cítara. ¿Por qué? Porque la ausencia de música ya saben que es metáfora en el mundo antiguo del dolor. Ausencia de música significa dolor. Lo vemos incluso en iconografía a menudo. Y también esto mismo aparece en las avispas de Aristófanes. Dice, en otro tiempo, dice Aristófanes, fuimos aguerridos en los coros, aguerridos en la batalla, y por eso solo hombres aguerridísimos, si se me permite ese superlativo un poco extraño en español, pero está claro que está diferenciando los dos ámbitos. Una vez dicho todo esto, ¿podemos ir más allá e indagar cuál es la estructura interna de estos coros dramáticos para ver si somos capaces de establecer el paralelismo con el coro entre el coro de los dramas y la falange de los soplitas? Bien, pues si estamos aquí reunidos es porque yo creo que sí. En los textos tardíos, y ahora retomo alguna idea que ya he ido dejando colgada antes, se nos describe la disposición de los coros de la tragedia y de la comedia em, y de los dramas satíricos como rectangulares. Ya lo he dicho antes, indicando esta idea de la disposición de la falange oplítica. Son rectangulares frente a los del ditirambo, este tipo de coros que sirven para ensalzar a Dioniso y que son precisamente, y con toda probabilidad, los coros que se desarrollaban a lo largo de esas paradas que hacían desde la academia hasta la falda del sur de la Acrópolis, los efebos en procesión llevando la estatua del dios, son seguramente estos coros circulares el origen de ese tipo de manifestaciones musicales frente a las que ya son estrictamente propias del drama en formación rectangular, aunque luego les daré algunos ejemplos en los que se rompe esta disposición. Pero bueno, en todo caso, lo ven aquí en los escolios y en el etimológico magno que tiene a su izquierda, cómo se establece esa diferencia entre lo que es la disposición rectangular y la disposición circular. De hecho, ahí lo tienen, tenemos al coro trágico, 5 por 3, 15 miembros, a partir de la reforma de Sófocles. Antes, en Esquilo, eran 12. Sófocles, bueno, pues decidió que tenía que subir el número y a partir de ahí se estableció el número de 15. Estaban distribuidos en 5 columnas y en 3 filas. Mientras que el anterior, perdón, el coro de la tragedia y el coro de la comedia son 6 por 4, 24 miembros. Em, Esto lo sabemos por Pollux, no me lo estoy inventando yo, en fin, nos da el número y la disposición. Y por supuesto,
Dentro de estas filas hay jerarquías. A los de la fila más cercana a nosotros se los llamaba los de la izquierda. Y luego verán por qué. A los de la fila del fondo, con respecto a nosotros, los que están más cerca de la escena, se les llama los terceros, los últimos o los de la derecha. Ahora verán por qué lo de los de la derecha. Y recuerden el texto de Néstor en la Ilíada, mejor dicho, el texto de Homero en el que se habla de la disposición de Néstor. Los de la fila central son los segundos y Focio en el léxico los llama los peores, en la idea de nuevo de que los coreutas menos solventes estarían situados precisamente rodeados por coreutas más hábiles en la parte danzada, en la parte textual, en la parte musical, como queramos. Bien, dentro de estos, el corifeo ocupaba esta posición exactamente. Se le llama, de hecho, en los textos, el tercero por la izquierda. El corifeo además, llevaba un calzado que seguramente conocerán, que se llama crupezza, en el latín scabellum, que es un zapato con una suela doble y que tenía unas planchas metálicas en el centro para seguir el ritmo musical con el que había que atacar cada uno de los coros, de manera que él marcaba el ritmo, empezaba a cantar y el resto de los coreutas se unían al canto con él. A ambos lados del corifeo están los llamados parastatai, que como su nombre indica en griego significa los que están junto al corifeo. Y ahora una cosa que me encanta, hay un fragmento de Menandro en que se dice que como lo importante es mantener el número, que hubiera 15 coreutas o 24 coreutas en una representación, podía haber algunos que hicieran playback, algunos que no cantaran por la razón que fuera, o porque eran demasiado malos o porque no se sabían la obra o lo que fuera. Pero el caso es que los llaman áfonos, aquellos que no tienen voz, que entendemos que imitarían el canto, pero en realidad no cantarían. En fin, no tenemos más información que esa, pero a mí es un dato que personalmente me encanta. Yo con mis colegas de coro a veces me gustaría también practicarlo. Me gustaría que hicieran playback y no dificultaran la labor de los demás. En fin, esto por un lado. Ahora, ¿cómo eran las entradas de estos grupos en falange, vamos a decirlo así, hacia la orquesta? Porque, claro, determinar el lado por el que entraban a la orquesta, la parte redonda que ven en la pantalla, tanto si es de una forma ordenada como en desorden, no siempre es fácil, porque los textos nos hablan de derecha y de izquierda, pero no sabemos si se refieren a la derecha o la izquierda del público o del actor, que ya saben que varía. En teatro es un problema que siempre tenemos. El sentido común nos hace entender los ejemplos desde el punto de vista de quien observa el espectáculo, como parece que se puede entrever, aunque con dificultades, por supuesto, en este texto que les traigo de Tzetze, es un texto ya muy tardío, por supuesto, que dice que si entraban desde la ciudad al teatro, entraban, y ahí los ven, por el arco izquierdo, mientras que si lo hacía desde el campo, entraban por el derecho. Bueno, esto por aquí. En un escolio, a Helio Aristides em, se nos dice que los coros entraban avanzando, lo ven ahí, en diagonal, accediendo a la orquesta en oblicuo, cantando en oblicuo, manteniendo a los espectadores a su izquierda. Es decir, em, dice que los de la primera fila conservaban su lado izquierdo. Es decir, entrarían a la orquesta desde nuestra derecha en la pantalla hacia el centro. Y de esa forma ya podemos entender por qué a la primera fila se le llama la de los de la izquierda, mientras que a la última fila, con respecto a los que tienen en la pantallita, serían los de la derecha. ¿Por qué? Porque dejarían al público a su izquierda. ¿Mm? Em, Esto nos recuerda a la batalla precisamente de Mantinea, en el 362, en que Epaminondas
despliega en oblicuo hacia la izquierda a su batallón sagrado. Eh, por otro lado, también el escolio anterior menciona el hecho de que el lado izquierdo de los coros además es más distinguido, mientras que en la línea de batalla es el derecho. Esto recuerda el texto aquel de Aristófanes, el primero que he mostrado, de avance el ala derecha. Y efectivamente esto es importante en el ámbito militar porque recordarán que los hoplitas se protegían, cogían el escudo con su brazo izquierdo, protegiendo su flanco izquierdo y el derecho del compañero. Todo esto, además, tanto en los coros dramáticos como posiblemente, dado que se nos hablaba de cantos en el campo de batalla, empleando además un ritmo concreto, del que conocemos como los anapestos de entrada y salida de párodos y éxodos del escenario. Y lo ven ustedes, seguramente saben música. En prosodia y métrica hablamos de breves y largas, lo ven dos breves y una larga en el ejemplo de arriba. Esas dos breves se pueden sustituir por otra larga en el ejemplo central, por lo tanto dos largas, o pueden incluso tener un, una anacrusa, vamos a decirlo así, una parte débil antes de caer en el anapesto. Les leo los tres ejemplos, el de arriba, del Edipo Rey de Sófocles, prosebe mania tisopedesas. Ahí lo tiene el ritmo. Shun, tan, tan, shun, tan, tan. En el del centro, sustituyendo las dos breves por la larga, marpsos, autoxois, ocenos. Ahí lo tienen, con las dos largas, mucho más solemne. Y con esta anacrusa, Zeus poliánoros anfibinaicos. ¿De acuerdo? Son las tres combinaciones de ritmo que se emplea para esta entrada marcial dentro de la orquesta en el coro y que posiblemente estaría muy cerca también de lo que se podría oír en el campo de batalla. Bueno, pues todo esto si tenemos en cuenta una formación ordenada, pero también esta formación, nos dice Pollux, que en comedia a veces se producía de forma absolutamente desordenada. Por ejemplo, en Los pájaros. Evélpides, lo ven en la pantalla, se queja de que la entrada del coro se produce sin orden hasta el punto de que taponan, en ese desorden, taponan el acceso a la misma. También esto se produce, por ejemplo, en las nubes. Sócrates le dice a Strepsíades, mira, por allí vienen en tropel las nubes. Dice Strepsíades, ¿pero qué pasa? Que no las veo. Sócrates le dice, sí, junto a la entrada. Y de repente Strepsíades se da cuenta, anda, ya las veo. Si es que ocupan todo el espacio. Entiendo que una formación organizada y correcta no es la que se nos está describiendo. Y por supuesto, recuerden cómo es la entrada de la Asamblea de las Mujeres. Praxágora, la pobre, al igual que pasa en Lisístrata, está desesperada porque las mujeres no llegan y de repente llegan al final por goteo de una en una hasta que acaban entrando todas. Y en las tesmoforias, de nuevo, esta entrada rectangular se desordena para generar un coro circular, de los que les he dicho antes que no son propios del drama, de la tragedia o de la comedia, del drama satírico, sino del coro del ditirambo, de estos coros, de estas celebraciones que se producen fuera del ámbito teatral. Sin embargo, ya ven que aquí en las tesmoforias se invita al coro a que abandone esa posición supuestamente esperable para entrar en una disposición novedosa o vanguardista, que es en corro, en círculo. Algo que, por cierto, también se puede ver en algunas tragedias, no solamente la comedia, donde podríamos esperar que a lo mejor las licencias que se produzcan son más esperables. Lo tienen, pues eso, en las tragedias que ven arriba, en la Ifigenia, en Áulide, en la de Táuride, etcétera. Por supuesto, fíjense, en tragedia sucede con Eurípides, que de los tres trágicos
es el más innovador, el más vanguardista. Así se llevó luego los palos y las críticas que que le dieron otros autores, entre otros Aristófanes. Seguramente conocen muchos ejemplos. Por supuesto, esto no implica, insisto, en que la jerarquía rectangular o plítica se tuviera que mantener, como ven en estos ejemplos, ni que una vez rota no se volviera a una evolución anterior, a una evolución a rectángulo. ¿M? Ahí ya, bueno, pues nos perdemos en la investigación. Bien, dicho todo esto, déjenme entonces, bueno, pues plantearles las conclusiones a las que me gustaría llegar después de haberles planteado toda esta información. Primero, a pesar de que no tenemos información textual sobre el entrenamiento de los hoplitas, es una pena, pero es que no tenemos tratados de táctica militar donde se explique este particular, ni por supuesto de su formación interna, ni de su evolución en grupo dentro del campo de batalla. Sin embargo, creo haberles presentado estos datos de autores que afirman que se pueden, es decir, que con sus afirmaciones nos permiten entender que ambos contextos corren en paralelo, tanto en el teatro como en el campo de batalla, y evolucionan de forma paralela, rompiéndose la formación, reagrupándose la información, etcétera. Así que, desde luego, una cosa sí que nos tiene que quedar clara, y es con toda esta información que les he dado, y es que tenemos que concluir que formar parte de los festivales en honor de Dioniso tenía que ser un honor doble para los efebos de la antigua Grecia, por la práctica dramática, un rito dentro de un contexto religioso por un dios, y la práctica militar, un rito también, un ritual posiblemente mucho más complejo, dado, bueno, pues que uno se juega la vida, pero por supuesto en honor de la patria, de la polis. Y bien, dicho todo esto, pues solo me queda darles las gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias, gracias a vos, a ti, Luis, ha sido sumamente interesante, eh, muy interesante. Te agradecemos muchísimo toda esta información. Eh, y bueno, y aprovechamos este rato para hacer preguntas, comentarios. Les pido que se animen a preguntar todo lo que deseen. Aclaro que no creo que haya muchos filólogos, ¿sí? Hay, digamos, personas de diversas proveniencias de la música, de otras disciplinas, o sea que, bueno, creo que pueden hacer preguntas desde distintos ángulos, porque bueno, entre otras cosas, Luis también es músico, entonces estamos en un terreno cómodo para todos. Eh, yo, para romper un poco el hielo, me, me llama la atención, ¿no? Es una especie así de topos bastante eh, difundido esto, ¿no? A partir de Heródoto y más esta cosa de, bueno, los cretenses marchan así, los espartanos marchan así, ¿no? Bueno, de hecho, esto llega hasta Aulogelio, ¿no? Y me llama la atención que él aclare que lo hacen así no para incitarlos, ¿no? No para incitarlos, sino para aplacarlos, ya para ordenarlos, y parece que lo contrasta con el uso romano de vociferar, ¿no? Mientras están marchando las falanges. Y no sé, esto también tiene un poco que ver con, me parece, no sé qué pensás vos, con este uso terapéutico de la música que siempre es para bajar un cambio, como decimos nosotros, y de alguna manera volver a cierta armonía o racionalidad.
esta cuestión también del ritmo, ¿no? Ordenador, ¿no? Y me estaba acordando también de, no sé, o sea, lo traigo porque se me vino a la mente, cuando Polibio creo que también dice que los niños arcadios, puede ser que recibían este entrenamiento que parece ser musical y militar y que tenían que, digamos, esto lo tenían que practicar en grupos, peleando entre sí, haciendo una especie de lucha entre pandillas o entre grupos de niños y después participar de algunas representaciones teatrales para los demás, ¿no? Esto me quedó medio como en la memoria y no sé, creo que no sé, tiene que ver mucho también con esto, me parece. Sí, bueno, por supuesto, estamos hablando de dos cosas. Has planteado dos cuestiones fundamentales. Empiezo por una de ellas. Empiezo por la fácil, ¿vale? Y es el uso terapéutico de la música, por supuesto que sí. ¿M? Hay muchísimo texto en torno a los usos éticos, hablando ya con propiedad, ¿no? Y terapéuticos de la música en la antigüedad a partir sobre todo en Atenas de la llegada de Damón de Oa, que fue el maestro de Platón, y Platón ya desarrolla toda esta teoría y demás. Sin embargo, he de decir que yo me creo las teorías de Platón un poco con reticencias, ¿vale? Porque Absolutamente. no se nos olvide que está Sexto Empírico también, que viene a decirnos, y él representa una corriente que entiendo, una corriente de la que no es el único, que viene a decirnos que todos estos usos terapéuticos son mentira, que está muy bien, que sí, efectivamente, cuando uno oye una música que enfervorece al espíritu, pues le dan ganas de salir a luchar, y cuando oye otra calmada le dan ganas de echarse a dormir, eso está claro. Pero las razones por las que Platón lo fundamenta, las razones con las que lo fundamentan, parece ser que son cuestionables ya para los antiguos. Entonces sí, que la música tiene usos terapéuticos, sin duda. Eso por un lado. Y por supuesto, en la otra cuestión que has sacado a colación, efectivamente, son muchos los ejemplos, no da tiempo a traerlos, ¿no? Pero sí estaría bien hacer una sistematización y ver a ver hasta qué punto se pueden estudiar y leer entre líneas. Son muchísimos más los textos en que hay contextos de lucha y de coreografía con un fin festívico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto también es que tenemos que estar abiertos a la imaginación. En ningún sitio se nos dice se hacía así, se hacía asá, eso estaba prohibido y esto estaba permitido. Se nos dice tendría que hacerse, tenía que hacerse conforme a las leyes, leyes que en muchos casos desconocemos. Pues eso, se tiene que hacer en el ritmo orcios, que dicen los textos, ¿no? Un ritmo agudo, que sabemos que es en 5 tiempos, en un 5/8, que era animado, etcétera. Pero más allá de esos pequeñísimos datos que nos llegan con cuentagotas, desconocemos el funcionamiento. Tenemos que investigar, bueno, pues aplicando la lógica, ordenando esos textos con lógica y sobre todo dejándonos llevar por intuiciones al leer entre líneas que quizá nos lleven a errores. Que para eso está la investigación, para seguir avanzando. Sí. ¿Alguna cosa? Hola Luis, bueno, yo soy Germán Rossi, a pesar de que dice Sergio Antonini ahí, pero porque Ya me tenemos había llamado la atención antes. la cuenta con Sergio. Yo soy un poco más, soy medievalista y siempre me parece fantástico escucharlos porque uno descubre una cantidad de cosas. En los últimos años se ha avanzado tanto con estos estudios de cuando uno tuvo formación y es sorprendente. Y siempre tengo preguntas mucho más básicas que el resto, como dice Sergio, pero me parece que está buenísimo hacértela. Te quería preguntar un poco
¿qué se sabe sobre, vos hablaste de la posición del coro, toda esa relación, ¿qué se sabe de cómo cantaban? Cómo, o sea, los textos los tenemos, pero ¿qué cantaban? Porque es una cosa que siempre, y también a los que no son músicos, que trabajan estos temas, siempre está la situación. Y veía tantas puestas, tantas fotos de puestas que vos ponías, que decía, qué interesante, yo no sabía que tanto tiempo atrás, había una del 50 y pico, venían trabajando con una apuesta, digamos, más historicista. Me da miedo preguntar en esa época cómo hubiera sido la música, porque sospecho que la posición del coro era fantástica, digo, estaba totalmente recreada y tal vez la música era otra cosa. Entonces la pregunta mía sería, ¿qué se sabe de la música? Y en esas puestas que vos pusiste, ¿cómo se resolvió lo de la música? Porque el teatro tiene un poco, la gente que hace de regie, la gente que hace la puesta en teatro en general, es casi como piensa muy diferente a los musicólogos. Es como que para ellos el traer el presente ya es tal vez el problema lo tenemos nosotros, yo creo en el fondo es eso, que queremos recrear el pasado, pero ellos, la apuesta puede ser nada, como se les dé, y a veces juegan con lo histórico, y al no tener el sonido, uno lo ve y dice, "Oh, fantástico, en el Epidauro o en algunos de esos lugares", y se imagina, pero ¿cómo era esa música y qué pasa cuando la recrean hoy día en esas puestas? Vamos a ver, la pregunta es interesantísima y amplísima, ¿vale? Pero me gusta mucho y sobre todo si la mayoría de ustedes además son músicos, posiblemente lo entenderán muy bien. Em, ¿Cómo cantaban en la antigüedad? Precisamente sobre eso hizo la tesis doctoral. Los textos nos hablan siempre de saturación de sonido, de voces potentes, perdón, de voces potentes, de voces agudas. Gustaba mucho el volumen y la zona aguda, pero técnicamente les comportaban muchísimos problemas. Hay muchos textos acerca de por qué los cantantes cuando hacen tal cosa tienen problemas para acceder al, entiéndase menos, lo dicen así por supuesto, para acceder a las notas agudas. Incluso tenemos textos que dicen, ¿por qué a partir de determinada nota desaparecen los problemas y una voz puede seguir subiendo? De donde uno tiene que entender que utilizaban el falsete. Está la voz masculina y cuando llega a un punto elevado por tensión laríngea, de repente accede al falsete y puede seguir subiendo. Tenemos que intuir qué pueden querer decirnos los textos, ¿vale? Es decir, sabemos que con toda probabilidad utilizaban el falsete. Sabemos que a pesar de la magnífica acústica que tienen los teatros de la antigüedad, no sé si han estado alguna vez en Epidauro, ya que es el que usted ha comentado, la acústica en Epidauro es sobrecogedora. O sea, uno tiene la posibilidad de ponerse en el altar central de la orquesta, allí donde estaba el altar de Dioniso, y uno puede rasgar una hoja de papel que se oye en el preciso instante, en la última fila del teatro. Es espectacular. Uno puede tirar una piedrecita que se oye sin retardo, algo que Internet no ha conseguido, lo que consiguieron los antiguos griegos, ¿vale? La acústica teatral favorecía, por supuesto, este tipo de cosas, pero sabemos de verdad que la saturación del sonido les reportaban bastantes problemas técnicos. Y además la iconografía no la he mostrado porque se salía del tema que tocaba hoy, pero bueno, si les interesa la cuestión sobre técnica vocal en la antigüedad, podemos programar alguna charla en alguna ocasión futura. Tenemos iconografía en que seguramente están acostumbrados a verla. Se ve a los cantantes, me pongo de perfil, se ve a los cantantes, a ver que no me salga de cámara, con la barbilla hacia arriba y como con mucha intensidad mirando hacia el cielo. Siempre se ha explicado ese tipo de iconografía como un momento de entusiasmo, literalmente. El entusiasmo es estar en conexión con el Dios, entusiasmos es entrar en conexión con los dioses. Entonces, siempre la iconografía lo explica como un momento de gran intensidad emocional en que el cantante quiere estar en contacto con el Dios, mirando hacia arriba. Me parece estupendo, no lo voy a negar, pero
si soy capaz de entender que cuando hay problemas, especialmente cuando se va hacia el agudo, lo podemos ver, por ejemplo, en los coros amateur, sobre todo en la cuerda de tenores. Cuando, bueno, recordemos que en la antigüedad, no lo he dicho porque, bueno, cantaban en espectáculos públicos los hombres, las mujeres no podían acceder a los escenarios, ni, en fin, solamente en espacios privados, en sus casas, en los gineceos, o las esclavas en determinados contextos, como el simposio, etcétera. Pero las mujeres, de hecho, no solamente no podían participar en un evento, en un festival dramático, sino que además tenemos serias dudas de que pudieran acceder a los teatros para ver las funciones, ¿vale? Ahí hay también mucha controversia, no voy a entrar en ello. En todo caso, si los hombres, especialmente los de voz aguda, pensemos en los tenores de un coro, cuando empieza de repente a estirárseles y a salírseles la mandíbula, ¿qué posición adquiere la voz y perdón, la boca en esos casos? Se tensa la mandíbula, se tensa el cuello y la laringe y la mandíbula sale hacia adelante. Es decir, lo mismo que vemos en la iconografía griega. Es decir, empieza a subirse la barbilla y a tensarse. Y es eso mismo lo que se ve en la iconografía antigua, en la iconografía clásica, en la Grecia, sobre todo de época clásica, de donde tengo que deducir que el sonido no sería impostado como si fuera lírico. No es ese tipo de sonido, donde yo ya estoy tirando de mi pecho hacia abajo para que, o sea, de los músculos, perdón, estoy tirando de los músculos extrínsecos de la laringe para que desciendan mi caja torácica y me permite impostar la voz, sino más bien sería, es decir, un sonido muy intenso, muy dental, por lo tanto brillante, rico en armónicos agudos, pero que tensa. Y de ahí la iconografía. No sé si se nota que la cosa de la técnica vocal de la antigüedad es mi pasión. En fin. Entonces, bueno, eso. Y ahora déjenme decirles otra cosa. No sé si lo saben, si no lo saben, me encantará, bueno, pues compartirlo con ustedes ahora mismo. Conservamos 62 fragmentos de música de la antigua Grecia. 62 fragmentos con notación musical. Antes de la notación neumática, que conocerán por la música medieval, por supuesto, y que también sucede en la Grecia, sobre todo a partir de la llegada del cristianismo, antes de eso hay otra notación que llamamos la parasemántique, un palabra bastante feo, pero que es fundamentalmente notación mediante letras. Las letras del alfabeto, que cuando la tesitura empieza a hacerse más grande de la cantidad de letras que tenemos, las letras empiezan a girar, empiezan a ponérsele vírgulas, etcétera, y esas son las notas, es un sistema de notación. Y contamos con 62 fragmentos, algunos muy pequeños, pero otros extensísimos, que tienen en un libro del 2001, editado por Perlman y West, disponible en las bibliotecas. Se llama Fragmentos de música antigua. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Documents of Ancient Music, ¿no? De Cambridge, efectivamente. Bien, pues en esos 62 fragmentos tenemos las 62 partituras, algunas bastante extensas, insisto. De hecho, de una de ellas voy a hablar la semana que viene, de los peanes de Delfos, que son casi 6 minutos de música. Pero aparte de eso, tenemos mucha información que habría que reaprender a leer. Y aquí voy a conectar con la música medieval, ya que usted es medievalista, voy a conectar con la música medieval. Parece que bueno, en los estudios musicales, tal y como los obtenemos de los conservatorios, parece que la música es como un champiñón, ¡puff! Así que aparece en la Edad Media y a partir de ahí ya se genera. No, hay música, el tratado más antiguo de música que conservamos hasta la fecha es del 1800 antes de nuestra era, siglo XIX antes de Cristo. Es babilonio. Es un texto sobre las 7 formas de afinar una lira. Es decir, habla de tonos y de semitonos, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, si en el 1800 se puso por escrito eso, significa que muchos siglos antes ya estaba en práctica como para consolidar una teoría que aparece por escrito. Voy a encauzar otra vez, porque cuando me pongo a hablar de estas cosas me gusta tanto que me acabo perdiendo. En la antigua Grecia se dice en nuestros manuales de música occidental
en el Fubini, ¿cómo se llamaba? En el Grote, todos estos libros que hemos manejado en los conservatorios de historia de la música, que la música en la antigua Grecia era monódica. Error, error gordísimo, mentira, falacia. Y lucharé hasta la muerte para hacerlo entender a los músicos, vamos a decir, o a mí mismo, ¿no? En mi faceta de músico producto de la educación de conservatorio. Mentira, Plutarco ya nos habla de un acompañamiento a la cuarta por debajo de la voz, en cuartas paralelas. Veo ojos, no sé cómo te llamas, Raquel, he visto que has puesto ojos así grandes. Efectivamente, ese dato no se suele conocer. Y si Plutarco lo dice es porque la práctica era extendida y era habitual. Es decir, la polifonía, la heterofonía que llaman también, la polifonía es fundamental en el mundo antiguo. Es fundamental. De hecho, se habla de consonancias y de disonancias en todos los tratados de teoría musical. Pero es que qué casualidad. Y de verdad que perdón que me animo a hablar. Si alguien quiere cortarme, que lo haga, por favor. Qué casualidad que en el siglo VIII, en la corte, ya que estamos hablando ya de, quiero irme a música medieval, en la corte de Pipino el Breve y luego con Carlomagno, con su hijo, de repente llegan de Bizancio maestros de música y, y vienen con unos órganos hidráulicos, bueno, de aire ya en esa época, neumáticos, ¿vale? Y qué casualidad que 100 años más tarde aparece notada la primera polifonía en Notre Dame en el órgano paralelo, es decir, órgano por cuartas paralelas, de las que ya nos hablaba Plutarco, ¿vale? Así que hasta aquí hablo, que si no me enrollo mucho, pero fíjense qué revolucionario es reentender la historia de la música. Eh, Luis, Me parece perdón. espectacular. Sí. No, 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 no. Ah, No, esto que dices de tener que reaprender, ¿no? Creo que también, también implica releer los textos que ya hemos leído, las mm, fuentes, ¿no? sí. Porque, entre otras, bueno, lo hemos comentado, que a veces, así como, no sé, la rotulación o la catalogación de las cosas de un museo, generalmente las hace un arqueólogo que no sabe de música o que no es músico, muchas veces los textos clásicos los trabajan filólogos que no tienen mucha idea de música, o filósofos, ¿no? Y uno se encuentra con determinados textos que pueden ser traducidos de una manera, porque obviamente hay léxico que está tirando hacia otro lado. No sé, me viene pasando con los problemata, ¿no? Los Sí. pseudo-aristotélicos que vos decías de esto. Uno lee así, pero o sea, está hablando claramente de un procedimiento polifónico. Sí. Polifónico lo entendemos, ¿no? O sea, no estrictamente, Sí, no es pero una sinfonía de Bruckner, pero es polifonía. eso vamos. Realmente. Y como que se han puesto tantas vallas para cancelar esa interpretación, ¿no? Y creo que, bueno, estamos justamente en el punto en el Sí. que tenemos que liberarlas, creo. A los antiguos griegos no les interesaba escribir sobre la práctica. Los problemas son una fuente maravillosa. Los problemas del pseudo Aristóteles, los problemas, por si alguien no conoce la obra, son las colecciones de apuntes tomadas por los alumnos de Aristóteles en el Liceo ateniense. Son colecciones agrupadas en 19 grandes libros, 20, 19, 20, no me acuerdo, grandes colecciones. De hecho, una de las colecciones es en torno a la música y otra de las colecciones es en torno a la voz. Es una fuente inagotable de preguntas, porque siempre tiene la estructura de una pregunta y una respuesta. ¿Por qué sucede tal cosa? Porque... Y dan explicaciones a veces muy entretenidas y divertidas, pero bueno, que no podemos tomar como científicas, pero que para ellos, bueno, pues eran explicaciones de esos problemas. Efectivamente, a ellos no les interesaba, quitando este tipo de textos, el grueso que tenemos no es de práctica musical y mucho menos de práctica vocal. Había libros sobre la voz, por ejemplo, se ha perdido uno de Aristóxeno de Tarento que no nos ha llegado, pero que escribió.
nos han llegado los tratados teóricos sobre teoría de la música, algunos de ellos bastante arduos y complejos, ¿vale? Pero no les interesaba hablar sobre la parte práctica. Y efectivamente, gran parte del problema está en que hay que afrontar este campo de trabajo primero desde la lengua original, no desde la traducción, porque si uno se fía muchas veces de algo que alguien que no sabe música ha traducido, no sabe si está reflejando el original. No solamente eso, sino que incluso estando bien traducido y siendo fiel en un sentido musical al original, hay que aprender a leer entre líneas. Porque, bueno, pues tenemos la suerte, por ejemplo, en el caso de la voz, de que el cuerpo humano no ha cambiado con respecto al de los antiguos griegos. No así los instrumentos. La organología evoluciona. Pero lo que es el instrumento, la voz o la danza, por ejemplo, cuando se habla de danza en tratados de la antigüedad, bueno, el cuerpo, los movimientos del cuerpo son los mismos para nosotros que para ellos. Luego podemos tratar de establecer puentes y conexiones tratando de entender. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo una cosa, estaba buscando un dato y leí en un texto traducido que hablaban de una alegre tonada. Yo pensé, ¿qué una alegre tonada? ¿Qué traducción es esta? Y me fui al texto original en griego, no recuerdo de quién era, no sé de qué autor era, y, y ponía nomos, la palabra nomos, que es ley, literalmente. De ahí la economía, por ejemplo, es la administración y la ley de la casa, vamos a decirlo así, ¿no? Nomos es ley. Sin embargo, tampoco lo podemos traducir por ley. Hay que empezar a aprender a retraducir con un sistema musical. Y, por ejemplo, hay un texto que de verdad, de nuevo, la memoria me falla, no recuerdo de quién es, donde se habla del nomos que había que seguir para componer una obra en torno a cómo Apolo vence a Pitón, al dragón, a esta serpiente de Delfos. Y dice, la primera parte tiene que ser así, la segunda así, etc. De donde uno, de repente, hace un paralelismo y al leer entre líneas, a mí lo que me sugiere es lo que en música llamamos forma musical. Si uno quiere componer una sonata en estilo clásico, tiene que presentar el tema A, el tema B sobre la dominante, hacer un puente y luego establecer temas A y B, pero los dos sobre la tónica y luego ya un pedal y concluir. Y de repente, al leer entre líneas, establezco ese paralelismo de donde nomos, por ejemplo, habría que traducirlo como forma musical. Sin embargo, a ningún traductor de griego se le ocurre utilizar la palabra forma si es que yo estoy diciendo algo que es correcto, que me puedo estar equivocando, a nadie se le ocurre traducirlo como forma en un texto, porque forma es el contorno externo, sí, el shape en inglés. Pues eso, ¿qué forma tiene un vaso? ¿O qué forma tiene un ordenador? No es la forma musical. Una fuga tiene una forma, una sonata tiene una forma. O sea, la forma sonata, la forma fuga, etcétera. Y posiblemente, cuando los textos griegos nos están hablando utilizando la palabra nomos, tenemos que reinterpretarla. Entonces, bueno, el acceso a los textos en lengua original, inglés, alemán, francés, griego, latín, lo que sea, es fundamental. Y como músicos, también aprender a reinterpretar y atrevernos a lanzar ideas. A mí esto del nomos, ahora porque estoy liado con otra cosa, no me da tiempo a investigarlo, pero creo que necesita una revisión importante. Luis, cuando vos decías recién lo del nomos, yo, Hablo mucho, no, contarme, no, no, cortadme. a mí me parece fantástico y se aprende un montón. Yo pensaba en la palabra estructura, que yo a veces la uso cuando hablamos de música para evitar la idea de forma por todo el peso simbólico que tiene, por eso que tú dijiste de la forma sonata. Cuando a un estudiante se le dice forma musical, le entra toda esa cosa del clasicismo que le han metido y esa estructura fija, Sí. totalmente inamovible. Y en realidad cuando uno piensa por ahí en estructura, pero es cierto lo que tú dices. Retomo la segunda parte de mi pregunta que me parece súper interesante escucharte. ¿Cómo son las recreaciones, cuando hacen las recreaciones estas modernas? ¿Qué hacen con la música? Porque lo visual me impactó y me pareció súper interesante. Pero nada, antes de buscarlas y, y decepcionarme, quiero saber tu opinión. ¿Quieres la pregunta educada o prefieres la escolástica, la académica? La que tú quieras o ambas, no sé.
Vale. Bueno, primero, siempre, muchas veces, hoy no lo he hecho, pero en muchas charlas me gusta decir la tontería esa de, digo siempre que hasta que no encontremos un CD en una tumba, nunca sabremos hasta qué punto nuestras teorías son correctas o no. En una conferencia en Chipre hubo una persona del público que me corrigió. No solamente hace falta encontrar el CD en la tumba, hace falta también encontrar el aparato con que reproducirlo, porque ya sería el colmo que encontráramos un disco de la antigua Grecia y no tuviéramos el aparato que poder oírlo. Sería más lamentable todavía que no encontrar nada, ¿no? Realmente no podemos estar, nunca podremos estar seguros de que cualquier recreación o reconstrucción sea correcta. Nos pasa en música de la antigua Grecia y nos pasa con la reconstrucción e interpretación de los instrumentos barrocos, por ejemplo. En barroco tenemos mucha más información, por supuesto, o de la música medieval. Por mucho pórtico de la gloria que tengamos en Santiago de Compostela, una cosa es lo que interpretemos de lo que vemos y otra cosa es lo que realmente sonara en la época. Es terreno pantanoso. Entonces, a mí personalmente, por la parte romántica que implica la reconstrucción musical, me apasiona todo lo que veo, todo lo que oigo. Pero me tomo con mucha reticencia. No sé si sigue por aquí Isabel Rodríguez, que es compañera mía de la Complutense aquí en Madrid y que comparte mi opinión siempre. Ella es incluso menos crédula que yo. Las reconstrucciones muy probablemente nos llevan lejos de la realidad histórica. Nunca podremos estar seguros de lo que estamos oyendo ni viendo. Entonces, las universidades anglosajonas son muy dadas a reconstrucción 100% accurate. Leía el otro día en una reconstrucción en YouTube de una cosa musical. Y bueno, cuando luego una vez más conoce en persona a la gente que hay detrás, pues pone todavía más en duda la exactitud de esas reconstrucciones. Cualquier intento por reconstruir es válido y es loable. Eso no significa que lo que se nos vende en un disco o en un vídeo o lo que sea 100% válido. Es romántico, por supuesto, es maravilloso volver a poner música, volver a recrear los sonidos de la antigüedad. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, con el kiwis, me encanta además, Sergio, que has dicho kiwis y no cibis o civis, como dice la gente habitualmente, eso significa que sabes latín, ¿vale? Ahí, por ejemplo, estamos midiendo. Cuando estuvimos en Delfos hace un par de veranos, estuvimos midiendo el canto y la respuesta del eco del monte Parnaso. Eso nos permite, por ejemplo, saber, claro, la orogenia puede haber cambiado en 25 siglos, por supuesto, pero en fin, en todo caso, podemos medir la respuesta del eco de nuestra voz cantando frente al Parnaso. Eso nos permite no saber cómo cantaban, pero sí saber cómo podría sonar aquello que cantaran, porque la respuesta del eco contra el monte posiblemente sea bastante similar la que recibimos hoy en día a la que recibieron, a la que recibía el público que estaba en el teatro de Delfos oyendo a algún cantante o algún actor, ¿vale? Luego, podemos experimentar, podemos reconstruir, pero siempre, siempre con la duda vender como ninguna idea como esta es definitiva y esta es la correcta, que es algo, bueno, a lo que están muy dados en determinadas universidades. No voy a entrar al trapo con ninguna, ¿no? Pero bueno, el mundo anglosajón, desde mi punto de vista, muchas veces vende humo y descubre América cuando lleváis descubiertos muchos años. En fin. Pero, ¿tú crees que creen realmente que están con la verdad Lo o es... venden muy bien, lo venden muy bien. De hecho, el mundo se lo compra. Ya lo sabemos, el otro día tuve una conferencia sobre el renacimiento de las lenguas clásicas del latín y del griego frente al uso del inglés como lengua franca de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues empieza ya a estar un poco cansado en el mundo académico, en cualquier disciplina, en musicología, en filología, sobre esta capacidad que tienen para vender lo que lleva ya escrito 500 años, ¿no? Entonces, en el mundo creen pioneros y bueno, pues trabajan mucho, por supuesto, ¿eh? Y han sido pioneros. El libro de West es fundamental como libro de cabecera de cualquier persona que estudie la música en la antigua Grecia.
Pero bueno, no siempre hay que vender o creerse a pies juntillas todo aquello que ellos nos dicen que era así. Y no solamente en la antigua Grecia, en fin, en las interpretaciones históricas, en todo, en el barroco, en el clasicismo, en el vibrato en la cuerda, por ejemplo, yo qué sé, mil cosas. ¿Algo más? Si es posible, una pregunta que es puntual. Yo vengo no de la rama de la filología, sino más que nada de la música, y ahora mi Ajá, doctorado está orientado a la parte de acústica. Entonces me interesó muchísimo la cuestión de que estuvieron haciendo grabaciones en Delfos. Yo estuve sí, ahí el año pasado, pero como civil, como turista, no dentro de un proyecto de investigación. Y lo ujú, primero que pensé cuando estuve fue si se había tomado la respuesta impulso de ese sí, lugar. Eso es lo está. que me interesaba muchísimo. Sí. Genial. Sí, de hecho, en el departamento de música de la Universidad de Atenas, Sí, el proyecto CIVIS o KIWIS es un proyecto europeo. Participamos 11 universidades y Atenas, este año vamos a hacer la tercera edición en Roma. El año pasado fue en Madrid y la primera edición fue en Atenas. El proyecto se llama Sacred Sound, Sacred Spaces y busca el estudio de los espacios naturales y físicos, templos, teatros de la antigüedad y de la Edad Media, también iglesias, etcétera. En la idea de reconstruir acústicamente se utilizan micrófonos de estos que tienen 12 cabezas, en fin, y todo son este tipo de cosas. bidireccionales, claro. Sí, sí. Efectivamente. Se utilizan para medir las respuestas en las iglesias, se colocan varios en los espacios, o por ejemplo en Delfos se puso un micrófono en diferentes partes del recinto para que las grabaciones las hice yo. El cantante emite con volumen determinado, con un volumen mínimo. Claro, confiaban en mí porque como soy cantante lírico, pues, en fin, sería también interesante ver cómo responde una voz no formada, por ejemplo, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el caso es que se recogió y luego se está reconstruyendo mediante sistemas informáticos. De hecho, la Universidad de Atenas, si te interesa, te puedo poner en contacto con la profesora que lleva todo esto allí, la directora del Centro de Musicología. De hecho, está tratando de crear un programa informático para reconstruir las técnicas vocales de la antigua Grecia y de la Grecia bizantina de la Edad Media, para ver cómo se puede intentar reproducir la diferencia con respecto a lo que es el canto lírico actual, ¿no? De posibles formas de cantar en aquellas épocas. Y sí, aquí, por ejemplo, en Madrid hicimos improntas también en algunas iglesias, también se hizo una iglesia bizantina en Capnicarea, allí en Atenas, y este verano nos vamos a Roma y seguiremos, bueno, previsiblemente, si tenemos el dinero que hemos pedido, y seguiremos haciendo este tipo de trabajo allí, tanto en espacios naturales, se ha pedido el Coliseo, no quiero que nos lo den, se ha pedido la Capilla Sixtina, no creo que nos dejen, por supuesto, pero bueno, el no ya lo tenemos, así que vamos a intentar medir en algunos espacios de allí y seguir con este proyecto. Sí, sí, la verdad que no, me parece interesantísimo, porque la verdad es que, bueno, yo trabajo en laboratorio de acústica y también se está haciendo ese tipo de mediciones. En otro tipo de ámbitos no tenemos, lamentablemente, ese tipo de construcciones tan antiguas por aquí, pero sí en ámbitos naturales, quebradas, valles, donde se está haciendo un trabajo parecido para reconstruir lo que se hacía con los habitantes nativos de este lugar. Entonces, poder aplicarlo también a lo que es el estudio de música antigua me parece muy Mm. interesante. Desde luego me parece un trabajo interesantísimo, ese que hacéis allí, me parece interesantísimo. Enhorabuena. Hombre, desde luego, si te interesa, bueno, mi correo es luis.calero@uam de Universidad Autónoma de Madrid.es. Luis.calero@uam, que es de Universidad Autónoma de Madrid.es de España. En cualquier cosa en que os pueda ayudar o en poneros en contacto con estos investigadores, ahora mismo el proyecto lo conformamos la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Atenas, la Universidad de Tübingen, porque allí son especialistas en música medieval, y la Universidad de Glasgow, que es especialista, la persona que lo lleva es especialista en acústica y en grabación y tratamiento de grabaciones y demás. Así que bueno, somos un equipo. También ha colaborado con nosotros la Universidad de Casablanca
Y este año se ha metido también en este proyecto en la Universidad de La Sapienza de Roma con un profesor que es especialista en arqueología musical del ámbito púnico-fenicio. Así que, bueno, poco a poco, o sea, el Mediterráneo, digamos, es nuestro objetivo fundamental, pero me encantaría que todo esto se pudiera internacionalizar más y trabajar otros contextos de etnomúsica como el que comentas. Me parece apasionante, desde luego. Me pondré en contacto, muchas gracias. Así también no robo más tiempo en esto. Será un placer. Buenos días. Hola, ¿qué Yo, tal? muchas gracias por la ponencia que estaba muy, muy interesante y me interesa mucho también ese tema de la acústica en un mundo sin micrófonos, Ujú. que yo creo que es muy interesante para toda la música hasta este siglo. Mm. Y creo que no está tan considerado para los músicos todavía. Mm. Y como que soy de Roma, espero saber un poco más de este, este proyecto en Roma. Sí, Me gustaría. lo va a coordinar, si todo sale bien, insisto, porque el año pasado hubo problemas de presupuesto, lo va a coordinar un profesor del Departamento de Arqueología junto con Angela Bellia de Nápoles, que es especialista en música de la antigüedad, y otra profesora más que también es especialista en arqueología y música. En principio, para poder participar del proyecto hay que estar matriculado en la Sapienza, no sé si es tu caso. No, Eh, no, todavía no, acá. es para alumnos en el caso de Italia, para alumnos de la Sapienza. No sé, de momento el consorcio, el proyecto no permite a alumnos de fuera matricularse, pero si estás por Roma y estamos en Roma, es en julio. Seguramente la segunda o tercera semana de julio. Hay unas charlas virtuales que damos los profesores antes, en junio, y luego estaremos en Roma. Por supuesto, si ya tienes mi correo electrónico, si estás en Roma, aunque no seas alumna del proyecto, serás muy bienvenida a estar con nosotros y a trabajar con nosotros. Muchas gracias. Y Un quería placer. también hacer una pequeña observación sobre este tema muy interesante de la conexión entre educación militar y educación musical y coréutica. Ujú. Acabo de leer algunos artículos sobre este tema en la edad renacentista. eh, en las cortes y en las ciudades italianas y después también francesas y alemanas, estaba este uso por las fiestas de hacer luchas desde los torneos medievales, las justas medievales, luchas que pero estaban muy figuradas, eran danzas en forma de luchas, también con caballos. Y, y claro, eran los jóvenes de la corte que la hacían y probablemente era una, una cosa, un espectáculo, claro, pero también era una parte de la educación militar. Y después, en el tiempo, en la edad barroca, estaban más profesionistas que hacían eso, pues profesionistas musicales y coréuticos, pero en principio eran los jóvenes de la corte que lo hacían. Pues me parece interesante ese paralelo. Mm. Sí, bueno, los antiguos griegos no es que inventaran las cosas, simplemente fueron los primeros de los que tenemos conocimiento en este tipo de aspectos, pero posiblemente es algo que se haría mucho antes que ellos y que por supuesto se hizo después que ellos, sin duda, sin Claro, duda. Me has recordado, cuando estabas comentando esto, me he acordado de la famosísima ensalada de Mateo Flecha, La Justa, claro, mediante música popular ejemplifica una justa donde de forma metafórica el pecado encarnado en el demonio hace una justa contra Adán primero y luego contra Jesús. Primero vence a Adán, pero pierde ante Jesús. En fin, toda esta
visión moralizante de la música renacentista, pero efectivamente aplicando el esquema militar, ¿no? Si además, como comentas, hay textos sobre cómo los jóvenes se empleaban en este tipo de prácticas, bueno, me parece maravilloso poder hacer un paralelismo. Claro que sí. Claro, gracias. Un placer, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Voy a bajar aquí, que está saliendo el sol. ¿Comentarios, preguntas? Por mi parte, solamente, bueno, agradecer a Luis, porque no lo dije, pero me pareció fantástica tu conferencia. Y ya que Sergio seguramente dentro de poco habrá que coordinar el año que viene, ya Luis tiró un par de temas que me parecieron. Yo ya tengo pensadas 2 invitaciones que hay que hacerle para que hable de cosas que ya hemos visto que le apasionan. Pero nada, me parece fantástico porque la verdad que ha sido súper enriquecedor y es muy interesante que a partir de lo que tú has tirado, pudimos preguntarte otras cosas que también están buenas como para nada, son temas tan específicos, a veces cuando uno hace algo tipo ponencia, uno puede tener una recepción especializada, como lo que charlaste recién sobre la música, y otra recepción más amateur con respecto al tema, pero que también está buenísimo que sea en este ámbito, porque tal vez si es un congreso o otro espacio, uno no pregunta o nada, o no hay tiempo para preguntar y me parece que el formato este está muy interesante para eso porque se pueden abrir ventanas que posibilitan nada, otro intercambio. Así que muchas gracias. Fantástico. Desde luego, para mí, ya no solamente estar con vosotros, ¿no? Con ustedes, no sé, en fin, aquí en España el usted lo utilizamos poco, compartir esta jornada de trabajo por la mañana para vosotros por la tarde, para mí, está siendo un placer. Agradezco de nuevo no solamente la invitación que me habéis extendido, sino también bueno, pues que os haya interesado, que estéis aquí y por supuesto os animo a investigar y a trabajar en esta ciencia que es la música en la antigüedad, que sigue siendo una gran desconocida. Parece que los antiguos, lo he dicho antes, hacían monodia y se aburrían como muertos cantando unas... A nadie se le ocurrió cantar en tercerolas de iglesia, que decimos, ¿no? En terceras paralelas. No, los textos dicen que sí, se hacía. Hay mucho que hablar, mucho que descubrir, mucho que investigar. Y bueno, es un mundo apasionante. El problema es que no tenemos un disco, claro, que lo cerciore todo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir en ello. Y me alegro mucho de que os haya interesado. Por supuesto, ya lo habéis visto, mi gran pasión es la técnica vocal en la antigüedad, porque me permite establecer conexiones con nuestra propia voz, con nuestra forma de cantar y con cosas que observamos en los cantantes amateur. Yo cada vez que veo cantantes por la calle y oigo cosas, que, "Ay, mira, esto como en la antigua Grecia, saco el móvil y los grabo, ¿no? Entonces, luego les doy una propinilla, claro, lógicamente, pero claro, es que el aparato sigue siendo el mismo. Podemos ir muy lejos entendiendo los textos bueno, pues pensando e investigando. Mm. Leyendo los textos y viendo la iconografía, que siempre también ayuda a entender. Exactamente. Bueno, de nuestra parte, ya lo dijo Germán, estaríamos encantados de que estés con nosotros el año que viene. Eh, La palabra, ojalá sea en Buenos Aires, que nunca he estado todavía. Conozco otros bueno, países de España, pero sería estupendo ir allí. sería buenísimo, haremos los esfuerzos pertinentes, a ver qué Os diré a mi logramos. universidad que me pague el avión, no os preocupéis. Estaría maravilloso. Muy bien. Bueno, si no hay otras cuestiones, cumplo de nuevo en agradecerte. Ha sido sumamente enriquecedor. Creo que eh, todos lo han expresado y bueno, y hago votos para que el año que viene sigamos y si es en Buenos Aires, tanto mejor, tanto mejor. O que Eh, vengáis vosotros aquí a Madrid y lo hacemos aquí también. también, también. Creo que lo de Fantástico. Buenos Aires es más factible, sobre todo con tu universidad es más factible. Y uno contra varios, yo creo que aquí recibirte no va a haber problema. Empezaremos ahí a gestionar.
Fantástico. Bueno, ha sido un placer, un verdadero placer, no solamente colaborar con vosotros, sino también conoceros en persona. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. De paso te comento que, bueno, nosotros también tenemos un grupo de experimentación, ¿no? Musical, música de la antigüedad, y bueno, estuvimos ahí intentando poner en escena el fragmento de Tecmesa del papiro de Berlín. Así que Efectivamente. bueno, estaremos muy contentos de, recibir tus apreciaciones y porque bueno, ahí es donde no somos Oxford, pero bueno, y somos muy conscientes, somos muy conscientes de que es una aproximación y que toda esta cuestión. Pero mira, en la práctica es sumamente enriquecedor que haya personas que puedan escuchar esta música, digamos, como sea, ¿no? O sea, no como sea, con criterios, digamos, que uno piensa fundados, pero bueno, una de las tantas posibilidades de performance, ¿no? Pero bueno, nos encantaría que tu Será un placer, opinión. desde luego. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a todos y bueno, seguimos también el mes próximo con Stefan Hagel, así que los esperamos y